Le invito a que abra su Biblia con nosotros. Vamos de una vez a entrar a la palabra de nuestro Dios. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 10. El Evangelio sinóptico según San Marcos, capítulo 10. Desde el versículo 17 en adelante. Hoy entramos a una nueva serie de la palabra. Entramos a la serie que lleva como tema Kairos, tiempo de compromiso. Dígale al que está a su lado, es tiempo de comprometerse con Dios. Kairos, tiempo de compromiso. Porque cada llamado de Dios al servicio es un privilegio. Heme aquí, Señor, envíame. Hay momentos señalados por Dios, tiempos en los que Él nos invita a formar parte de lo que está haciendo en la tierra. Como sucedió con Simón y Andrés, mientras caminaban junto al mar, Jesús pasó a su lado y les dijo: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. A tu imagen, tómame, yo lo haré, te obedeceré. Porque cada llamado de Dios al servicio es un privilegio. El tiempo de responder al llamado del Señor ha llegado. Kairos, tiempo de compromiso. Lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré, oh Señor, yo lo haré. La palabra compromiso tiene un significado muy interesante, porque esta palabra ha evolucionado con los años, con el tiempo. Y es que cuando hablamos de compromiso, estamos hablando de una obligación, de un acuerdo, de una responsabilidad. O sea que comprometerse es asumir una responsabilidad con una persona, y se asume de manera voluntaria porque es un convenio. También cuando hablamos de compromiso, esto puede referirse a la dedicación o implicación con una cosa o por una causa o por una persona o por una actividad. De manera que eso es básicamente y etimológicamente lo que significa la palabra compromiso. El compromiso básicamente es el abismo entre la vida y la muerte, entre el éxito y el fracaso, entre la salvación y la perdición, entre la santificación y el pecado, entre andar en el espíritu y andar en la carne. De manera que el compromiso es ese gigantesco abismo. Y en Marcos capítulo 10, versículo 17 en adelante, la palabra dice de la siguiente manera, en el nombre de Jesús: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud.
Entonces Jesús mirándole, diga conmigo, Jesús mirándole. Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Porque tenía muchas posesiones. En el día de hoy tengo a bien compartirle este mensaje sobre lo que es el compromiso servicial o el compromiso ministerial. En los Estados Unidos de América, específicamente en Colorado, hay un lugar que quizás usted lo ha visto por YouTube, que se llama el Gran Cañón. Es un abismo bastante grande. Ese abismo es tan grande que tiene 446 kilómetros de ancho y de profundidad tiene 1.6 kilómetros. De manera que este abismo no es cualquier abismo, es un abismo bastante grande, es un abismo bastante profundo, es un abismo bastante ancho. Tú puedes estar de un extremo y otra persona puede estar al otro extremo y no se pueden ver la cara porque es bastante ancho, 446 kilómetros. 1.6 kilómetros de profundidad. Es decir, que para que una persona se pueda encontrar con la otra al otro extremo, tiene que pagar un precio. Diga conmigo, hay que pagar un precio. Hay que recorrer 446 kilómetros, posiblemente a pie, para poder abrazar a la otra persona, para poder conversar con la otra persona, porque el abismo es bastante grande. Haga así conmigo, grande. Ese era el abismo que había entre el joven rico y Jesús. La palabra dice que el joven rico vio a Jesús. La palabra dice que el joven rico se acercó a Jesús y se arrodilló ante Jesús. Pero había un gran abismo que separaba a Jesús de este hombre. Había un gran abismo que separaba a este joven de Jesús, y ese gran abismo se conoce como el amor al dinero. ¿El amor a qué? Dígale al que está a su lado, no le tenga amor al dinero. Y es que la falta de compromiso es como un abismo. Dígale al que está a su lado, la falta de compromiso es como un gran abismo entre tú y el Señor. La falta de compromiso era ese gran abismo, y le voy a explicar el porqué, entre Jesús y el joven rico. Hay un abismo entre aquellas personas que le sirven al Señor y el Señor. Porque la palabra, según lo que yo estoy analizando del texto, nos dice que este hombre, conocido en la Biblia como un joven con mucho dinero, estaba casi comprometido. Y así hay muchas personas en la iglesia que están casi comprometidas, pero no han asumido una responsabilidad real con el Señor.
No han asumido un compromiso profundo con el Señor. Y nosotros podemos observar la triste realidad de esta historia, porque ese joven rico necesitaba servir a Dios. Ese muchacho necesitaba servir a Jesús. Pero se ve la tristeza en lo más profundo de su corazón, y como él se retira de Jesús, muy triste se retiró de Jesús, porque amaba sus posesiones, porque amaba las riquezas. Contrario a Abraham, que la palabra dice que Abraham lo abandonó todo. Cuando Dios llamó a Abraham por su gracia, el Señor le dijo a Abraham: sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y la palabra afirma que Abraham lo dejó todo. Abraham lo abandonó todo. Y por eso Dios finalmente lo bendijo. Porque cuando tú te comprometes con el reino de Dios, Dios se compromete contigo. Y hay que pagar un precio. Muchas veces Dios te va a exigir que pague un precio, porque Él quiere bendecirte, Él quiere darte mucho más. Si Él te pide algo es porque te quiere entregar mucho más. Él le pidió a Abraham su casa y su parentela, y Dios lo convirtió posteriormente en el hombre más rico que había sobre la faz de la tierra. Amén, hermanos. Tenemos también el caso de Moisés, que abandonó la distinción, abandonó los placeres de la vida, porque Moisés se crió en el palacio real, y abandonó esos finos placeres de la vida, de la corte, y procuró pacientemente gobernar a un pueblo que estaba degradado, que estaba obstinado, un pueblo que estaba bajo esclavitud. Y la palabra misma afirma que él no temió a la muerte. Y Moisés decidió obedecer a Dios, y hoy en día es reconocido como el principal profeta que se menciona en el Antiguo Testamento. Hoy en día se menciona a Moisés como el varón de Dios. Hoy en día se menciona a Moisés como el instrumento que Dios usó para sacar al pueblo hebreo de la esclavitud egipcia, porque decidió asumir el compromiso, asumir la responsabilidad con el Señor. Tenemos otro caso en el Antiguo Testamento, que es el caso del profeta Eliseo. Eliseo aún no era un profeta, pero cuando vio a Elías, lo dejó todo. Eliseo dejó todas sus posesiones, porque la gente cuando habla de Eliseo dice: wow, pero Eliseo heredó la unción de Elías. Porque Elías hizo 7 milagros y Eliseo hizo 14 milagros. Lo superó. La gloria que él tenía fue mayor, porque Eliseo recibió una doble porción del Espíritu que portaba Elías. Pero había un gran abismo entre Eliseo y Elías. Y ese abismo se llama compromiso. Había que pagar el precio para recibir esa doble porción. Estoy poniendo este fundamento para lo que viene ahora. Amén. Y la palabra afirma que Eliseo, que luego se convirtió en el profeta Eliseo, pero en ese momento era un servidor. Cuando el Señor llama a Eliseo a través de Elías era el profeta reconocido. Eliseo simplemente era un empresario. ¿Por qué yo digo que Eliseo era un empresario? Porque tenía ganado. Y dice la palabra que él dejó su yunta de bueyes, dejó su ganado, dejó sus bienes y obedeció al llamado de Dios. ¿Obedeció a qué? Al llamado de Dios.